Ya podemos empezar, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Como siempre, gracias a los medios de comunicación que asistís a esta convocatoria. Presentamos hoy la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que celebraremos por primera vez con un acto institucional en nuestra región el próximo sábado 25 de septiembre en la explanada del Acueducto de los Milagros de aquí de Mérida. La pandemia ha provocado un impacto social y económico sin precedentes, sin duda, y así lo ha manifestado la Organización Mundial del Turismo. La reactivación del sector ayudará a impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía. Como siempre digo, y los últimos datos lo confirman, sin ser efectivamente triunfalistas, pero ateniéndonos pues un poco a la realidad, estamos viviendo ya la recuperación del turismo en nuestra región, gracias sin lugar a dudas al incansable trabajo de las empresas y de sus trabajadores. Con la organización de este evento queremos poner en valor la actividad turística y también la importancia de las empresas y las personas que las hacen posible. La Organización Mundial del Turismo celebra cada año, en concreto el 27 de septiembre, este día, que es una fecha destacada que busca fomentar la sensibilización respecto al valor social, cultural, político y económico del turismo y la contribución del sector para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. El lema elegido para este año es Turismo para un crecimiento inclusivo, con el que se quiere reivindicar que detrás de cada número hay una persona. La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes viene trabajando para que la región sea un destino sostenible, auténtico, seguro y de calidad. Un destino que respete sus recursos naturales, su cultura y sus tradiciones. Con todos estos elementos, desde la Junta de Extremadura hemos organizado un día completo de actividades para conmemorar esa fecha tan señalada. La explanada del Acueducto de los Milagros será el lugar principal de las celebraciones, al que se sumarán otros espacios de la ciudad como el Museo Nacional de Arte Romano y el conjunto arqueológico que forman tanto el teatro como el anfiteatro. Además del acto institucional que celebraremos a las 12 de la mañana, para ese día hemos preparado un completo programa de rutas y visitas guiadas de turismo cultural, activo y de naturaleza urbana. Para su organización se ha contado con la inestimable colaboración de organizaciones extremeñas como ADENEX, SAMUS, ANSER y la Sociedad Extremeña de Zoología. Desde primera hora de la mañana se han organizado talleres infantiles sobre conservación ambiental y accesibilidad universal, que cuentan con la colaboración de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura y la Federación Extremeña de Personas Sordas. Entre las actividades a destacar tendremos la exposición de FIO 2021, que reúne las fotografías premiadas y finalistas del concurso de fotografía de naturaleza Las aves silvestres, organizado por la Feria Internacional de Turismo Ornitológico. Habrá una zona también de gastronomía con food trucks y como cierre de la jornada el concierto del grupo extremeño Tam Tam Go, inmerso en la celebración de los 30 años de Espaldas Mojadas, cuya entrada será libre hasta completar el aforo. Toda la programación está disponible desde hoy mismo para realizar las inscripciones, ya que el protocolo COVID lo hace necesario pues, en estos momentos. El acto conmemorativo del Día Mundial del Turismo es una buena oportunidad para mostrar la oferta de nuestra región, sin ninguna duda, y para ello dispondremos de un punto de información en la explanada del Acueducto de los Milagros. Extremadura ofrece productos para todos los perfiles de viajeros, desde el que busca el contacto con la naturaleza hasta el que quiere disfrutar de la cultura y la historia o el que está interesado en saborear los productos locales y conocer su origen. No está de más recordar que todas las actividades programadas se realizarán cumpliendo escrupulosamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias, tanto en el uso de mascarillas y límites de aforo, como en el mantenimiento de la distancia social y la continua higiene de manos. Por último, también me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Mérida por facilitarnos la organización de los diferentes actos que vamos a realizar este día. El Día Mundial del Turismo en Extremadura se convertirá desde este año 2021
en una celebración fija en nuestros calendarios, en un día en el que celebraremos cada año que el turismo es uno de los mejores imprescindibles para el desarrollo económico de nuestra región. Para finalizar, decir también que contaremos con la presencia, como viene en el dossier, del secretario de Estado para el Turismo en este día, que también ha querido acercarse a Extremadura para celebrarlo con nosotros. Así que, si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, no sé si tendrán datos de las empresas turísticas que han podido cerrar en Extremadura debido a la pandemia y las que han abierto ya, porque imagino que habrá también nuevas empresas que después de la pandemia hayan decidido emprender una nueva aventura. Pues dimos los datos hace poco, pero no pasa nada. Pero ahora mismo no tengo en la cabeza el número exacto. Si quieres te los podemos pasar, te los pasa el jefe de prensa, porque ahora mismo el dato exacto te mentiría si te digo 100, 200, 161. Entonces te podemos pasar el dato concreto de las que han cerrado y de las nuevas que han abierto. ¿Nada más en la sala? Sí, yo quería preguntar un par de aspectos respecto al día. ¿Será itinerante? ¿Va a ser siempre en Mérida? Todavía no se ha pensado cómo va a ser ello. Y también, estamos en pleno proceso de desescalada y, lógicamente, ha dicho que hay que inscribirse previamente. ¿Sabemos cuál será el número o aforo máximo? Y en relación a los aforos máximos, parece ser que a finales de septiembre vamos a volver a una normalidad, si todo va bien. Lógicamente hay fiestas, como puede ser Guadalupe el 12 de octubre, como puede ser Almosasa, esas fiestas que hasta ahora o no se han celebrado o se celebraban con muy poquita gente, que lógicamente tendrán un mayor aforo, o vamos a decir todo el aforo, si estamos en normalidad. ¿Se les puede confirmar, no se les puede confirmar? Un poco cómo va a ser ese proceso, sobre todo o el otoño mágico, esas que necesitan una gran organización y que lógicamente de un día para otro no pueden cambiar esos aspectos. Bueno, pues gracias por las preguntas. Con respecto a la última que me acabas de hacer, estamos trabajando con Sanidad, evidentemente, todos esos acontecimientos, esas fiestas, esas conmemoraciones de las que me estás hablando requieren de una organización también muy escrupulosa y bueno, en breve os podremos concretar qué aforo va a tener cada una, cómo se va a hacer, cómo no se va a hacer, una vez también que tengamos confirmados pues esa evolución de los datos epidemiológicos que tenemos ahora. Y con respecto a la primera pregunta, que era si iba a ser solo en Mérida, ¿no? Si iba a ser siempre en Mérida o iba a ser itinerante, va a ser itinerante, no va a ser siempre en Mérida. Este año hemos querido empezar aquí y el siguiente año pues ya veremos dónde lo hacemos, pero lo suyo es que vaya itinerando por toda la región. ¿Alguna pregunta más en la sala? Compañeros conectados a través de Internet, ¿alguna pregunta? Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.